Emboscada en Tacámbaro, Michoacán. El gobierno federal designa a Teresa Reyes como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. La ministra presidenta Norma Piña había aceptado el diálogo con senadores, pero Morena no quiere y ya no hay condiciones. Y ahora atacan al CCH Vallejo. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Criminal atentó en contra del hermano del alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Morilla Sánchez. Esto desató una balacera entre policías y sicarios. La agresión dejó un saldo de 5 personas muertas, entre ellas una madre buscadora y su esposo, además de 2 lesionados, entre los que están Ricardo Morilla, familiar del alcalde. Esta no es la primera vez que atentan contra parientes del alcalde morenista. A finales de julio asesinaron a su sobrino de 34 años de edad. César Cabrera, buenas noches. César, ¿qué se sabe de este ataque? Teresa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como bien lo comentas, hoy en Tacámbaro hubo una emboscada en un principio dirigida hacia el hermano del alcalde de este municipio, el cual fue identificado como Ricardo Morilla. Dentro de esta emboscada, en la cual fallecieron 5 personas, desafortunadamente dentro de las víctimas se reportó ya, se confirmó por algunos colectivos y también por una diputada local que forma parte de estas agrupaciones de búsqueda. Una de las fallecidas fue Liz Armas, madre de un joven desaparecido en este municipio, y también su esposo, identificado como Marcos Valdez. Estas son las 2 víctimas que han sido identificadas. Producto de este ataque también falleció un civil, el cual permanece en calidad de desconocido, así como un oficial y un presunto sicario. Estas personas siguen sin ser identificadas. La Fiscalía General del Estado no ha revelado más detalles, la cual es la que está a cargo de la investigación. Solamente se pudo conocer que un equipo multidisciplinario se desplegó a este municipio para llevar a cabo las investigaciones. En lo que se refiere al hermano del alcalde, solamente se pudo conocer que resultó lesionado. No se ha revelado tampoco su estado de salud. Se desconoce también el estado de salud del oficial, de los 2 oficiales que resultaron heridos durante esta emboscada, la cual se registró por la mañana de este lunes en la cabecera municipal, mientras realizaban un recorrido por la zona centro, a unos metros de una escuela secundaria. César, muchísimas gracias por el reporte. Vamos a seguir pendientes con la identificación de las otras personas, además, pues bueno, de las ya tristemente identificadas, entre ellas una madre buscadora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Al pendiente, buenas noches. Y Teresa Reyes Sagún será la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Carla Quintana en agosto pasado. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, indicó que tras un proceso de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, el presidente López Obrador dio visto bueno. La convocatoria establecía que entre los requisitos, las aspirantes debían tener 2 años de experiencia relacionados con el cargo. Sin embargo, Reyes Sagún no cumple con ello. Además, no cuenta con experiencia en el área de búsqueda de personas ni tampoco tiene conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal como el perfil lo requiere. Teresa estuvo en la Secretaría de Bienestar primero y después fue titular del INEA. Ya hay reacciones a esta designación. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
se pronunció. Dijo: en el proceso de designación de nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, se retrocedió en la transparencia al no realizarse entrevistas de aspirantes. Se optó por un perfil político, no técnico, preocupante ante contexto enrarecido por revisión del registro de desaparecidos. Por su parte, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU también reaccionó. Indicó: el proceso de designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables, y a los que alentaron algunas víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Alentamos a que este proceso no impacte aún más y se abran espacios de escucha y participación, y con base en el diálogo, el intercambio y una actitud abierta y profesional, se construya confianza, se eviten regresiones y se profundicen los avances. Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Buenas noches, Ceci, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, gracias a ustedes por apoyarnos para que nuestra voz siga siendo escuchada. Sí. Ceci, y bueno, queremos escuchar su voz también en este momento en el que ha sido designada una nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ceci. Pues mira, la petición de nosotras siempre ha sido que las personas que ocupen estos cargos tan sensibles deben de ser personas sensibles a la lucha de verdad, que trabajen al 100% con las víctimas, que no trabajen a la par con las autoridades, que trabajen a la par con las víctimas, porque esa es su obligación en ese puesto. Entonces queremos que esa persona tenga sensibilidad, tenga empatía, de verdad que esté haciendo el trabajo como debe de ser, que el trabajo que le corresponde en la búsqueda, y que de verdad trabaje en todos los municipios, en todos los estados y en todo el país. Que no solamente trabaje con unos cuantos colectivos como lo hicieron, como lo hizo Carla Quintana y como lo están haciendo algunos comisionados del país. Así que lo menos que esperamos de esta persona que entró a la comisión, que tenga sensibilidad en el tema de los desaparecidos, que no trabaje con burocracia y que no haya tanta impunidad. Esperemos que los mejores resultados de los que tuvimos con Carla Quintana. Oye, Ceci, y me comentaban en la tarde que en Gobernación se estaban comunicando con colectivos de madres buscadoras después de esta designación. ¿Es así? ¿En tu caso se comunicaron contigo? Sí, están proponiendo que tengamos una buena coordinación. Esperemos que de verdad nosotros estamos en la mejor disponibilidad, no queremos entrar en controversia con este tema, ya que lamentablemente pues tenemos que seguir la lucha por nuestros desaparecidos, tenemos que seguirlos buscando, y pues esperemos que, como dicen ellos, vamos a trabajar a la par y de la mano. Esperemos, la verdad, eso sí estamos esperando, que sí de verdad sea a la par y de la mano con las víctimas. Sí, el perfil de la nueva titular coincide con perfiles en donde han estado, por ejemplo, ella en particular en la Secretaría de Bienestar, en contacto con coordinaciones de servidores de la nación, de los llamados servidores de la nación, y esto se liga con la propuesta del presidente de que los servidores de la nación y otras personas estén tocando casa por casa para buscar a personas desaparecidas. ¿Hay alguna preocupación al respecto o en las formas en que se está llevando a cabo este proceso para depurar las listas que tiene el gobierno? Pues en algún tema yo he estado de acuerdo con el presidente, porque sí hay muchas personas que están reportadas desaparecidas y que ya volvieron a casa, pero que lamentablemente la familia, por miedo o represalias, no han comunicado a las autoridades. Entonces son cifras que nosotros aún tenemos que dicen, pero ya apareció, pero si las familias no le dan parte a las autoridades para que bajemos esa búsqueda, nosotros no la podemos hacer. Entonces en ese caso sí les doy la razón de que hay muchas personas que están en las estadísticas de desaparecidos y que no están desaparecidos. Pero de que están casa por casa, pues no creo, porque en mi casa nadie me ha tocado mi puerta para preguntarme algo sobre mi desaparecido. Bueno, vamos a esperar, Ceci, ojalá, como comentas, sea
un momento en donde escuchen a las madres y sobre todo en donde se empiecen a ver mejores resultados. La propia ONU indicó que no ha sido óptima la investigación que realiza México ante esta crisis que está viviendo y que la impunidad pues prácticamente es total en el caso de desapariciones forzadas. Así es, esperemos que cambie. Sí, Ceci, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, Buenas muchísimas noches. gracias. Y los 6 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la CNDH, notificaron al Senado de su renuncia unánime. En una carta dirigida a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, las y los integrantes del Consejo señalaron que se ha obstaculizado su trabajo, llegando al extremo de ser ignorados por completo y luego de que algunos miembros fueran víctimas de amenazas y calumnias por parte de la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra. Indicaron que desde el comienzo de su encomienda han tratado de aplicar lo que dice la ley, sin embargo, no han podido mediar ni razonar con la titular. En el documento también acusan que la CNDH, aunque debería ser autónoma, parece atender a otros intereses. Esta es la segunda ocasión que integrantes del Consejo Consultivo renuncian al cargo. Y en Guerrero, Alfredo Alonso López, secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Honorio Salinas Garay, director de la Policía Municipal, y otros 9 policías fueron asesinados en la comunidad de El Papayo. De acuerdo a la Fiscalía Estatal, los elementos fueron víctimas de una emboscada cuando se encontraban realizando recorridos de seguridad. Y en Puebla, un enfrentamiento entre grupos delictivos dejó al menos 6 personas muertas en un terreno conocido como El Picadero, ubicado en San Miguel Canoa. Hombres armados ingresaron a una vivienda ubicada en la colonia Nuevo México, en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. En el sitio estaban presentes elementos de la Guardia Civil Estatal y agentes de la Policía Municipal. Sin embargo, no actuaron. Y saquen el poli, amárrenlo, al director. Amárrenlo. Y también en San Luis Potosí, anoche criminales irrumpieron de manera violenta en un centro nocturno. 7 sujetos con armas y chalecos antibalas ingresaron al lugar para encañonar a los clientes y robar sus pertenencias. Los delincuentes ingresaron a los baños en los que varias personas se habían escondido para sacarlos a golpes y también asaltarlos. Y lo de siempre, la Fiscalía General de San Luis Potosí informó que ya inició una carpeta de investigación. Y el grupo terrorista Hamás liberó a 2 mujeres israelíes que tenía como rehenes en la Franja de Gaza en respuesta a los esfuerzos de mediación entre Egipto y Qatar, quienes permanecían retenidas desde el pasado 7 de octubre. Las 2 rehenes ya fueron liberadas, son Nurit Cooper, de 79 años, y Yocheved Lifshitz, de 85 años de edad. Ambas llegaron hoy al punto de paso de Rafah, al sur de Gaza, de acuerdo con médicos egipcios. Y en medio de esta guerra, hoy un tercer convoy de ayuda humanitaria compuesto por 20 camiones entró a la Franja de Gaza por un paso fronterizo controlado por Israel. Los camiones transportaban medicinas, suministros médicos y fórmula para bebés. Con los camiones de hoy ya son 54 los que han entrado desde el pasado sábado en un acto que la ONU calificó como un pequeño rayo de esperanza. Una pausa y volvemos con más información. Sobre las marchas de ayer en casi todo el país contra la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial Federal,
El presidente López Obrador dijo que los trabajadores tienen todo el derecho a manifestarse, pero señaló que las manifestaciones fueron del bloque conservador y afirmó que de los cerca de 22,000 trabajadores del Poder Judicial, la mayoría no participó porque están con él. La mayoría de los trabajadores de la Corte, del Poder Judicial, simpatizan con nosotros. Por eso no asistieron a las manifestaciones, porque nos tienen confianza. Ahí tuvieron que acarrear, ¿no?, a los políticos del bloque conservador. No, esos no los amenazan. No, esos van porque están en contra. Me refiero diputados, senadores, Álvarez y Casa, y esos están siempre dispuestos, son muy afanositos, ¿no? Y hoy nuevamente se registraron manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial Federal en la Ciudad de México. ¡Se discriminó por razón de género! ¡Violaron sus derechos! ¡Viva el Poder Judicial de la Federación! ¡Viva! ¡Viva la justicia por el pueblo de México! ¡Viva! ¡Defensoría! ¡Defensoría! Y las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado reconocieron que fideicomisos del Poder Judicial Federal que se planean disolver sí podrían afectar los derechos laborales de los trabajadores. Y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, primero aceptó entablar un diálogo con los grupos parlamentarios del Senado sobre la posible desaparición de estos 13 fideicomisos del Poder Judicial. Pidió que en la discusión se garantice un intercambio con pluralidad. Esto dijo el día de hoy a primera hora, pero después les platico qué sucedió. Hago un llamado a la unidad del Poder Judicial porque lo que está en juego son ni más ni menos los derechos de todas las personas. Debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho todos los integrantes del Poder Judicial Federal, al que orgullosamente pertenecemos, para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional. Pues ya había aceptado esta invitación, había reacciones positivas, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, dijo que su bancada no está de acuerdo en invitar a la ministra Norma Lucía Piña a entablar un diálogo y aclaró que tampoco ha habido una invitación formal por parte del Senado. Como grupo parlamentario necesitamos compartir la visión con el grupo. El grupo mayoritario Morena no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte, la doctora y ministra Piña. Sin embargo, como institución, las puertas están abiertas, no he formalizado. Yo esperaré el día de mañana platicar con mi grupo y a partir de ese sentir tendremos una postura. No hay una invitación formal, todo lo han hecho de manera individual los senadores, están en su derecho, los grupos parlamentarios pueden invitarla. Nosotros como grupo mayoritario esperaré a consultar con los integrantes de mi grupo, las y los integrantes, y posteriormente fijaremos una postura. No hay una invitación formal como Junta de Coordinación Política, no. A ver, pero parece ser que no es así como está diciendo las cosas el morenista. Fíjense, hace unos momentos la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, indicó que luego de que el coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, anunció que no había para ella una invitación formal a ese recinto, declaró estar pues ya imposibilitada para acudir ante la falta de condiciones para un diálogo entre poderes sobre la eliminación de los fideicomisos. A través de esta carta que ve usted en su pantalla, dijo que recibió invitación del senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán a nombre de todo el grupo parlamentario y de los coordinadores después del PAN, Julián Rementería, y del PRI, Manuel Añorbe. Finalmente reiteró su disposición y apertura al diálogo respetuoso siempre que las condiciones institucionales existan. Y Alejandro Rojas Díaz Durán, gracias por estar con nosotros. Querido Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Elisa, gracias por la oportunidad de saludar a tu auditorio y a ti.
Oye, primero, a ver, ¿invitación formal o no formal? Tú le hiciste la invitación a la ministra Norma Lucía Piña, después tus compañeros de Morena o algunos de ellos dicen que no fue a nombre de toda la bancada y de todo el grupo y que van a dialogar, pero la ministra dice sí, lo recibí formalmente de todos y por eso ella había aceptado. ¿Qué pasó, Alejandro? Bueno, recordarás, Elisa, que la invitación primero se dio de manera pública a través de nuestro vocero parlamentario, que es César Cravioto, que en conferencia de prensa con un grupo nutrido de senadoras y senadores de Morena, sí, es cierto, invitamos públicamente a la ministra Norma Piña como representante del Poder Judicial de la Federación. Luego en tribuna, ese mismo día de la semana pasada, el miércoles anterior, señaló el senador Cristóbal Arias cuando fijó posición respecto al dictamen que llegó de la Cámara de Diputados sobre los fideicomisos, hizo la invitación desde la tribuna a nombre de todo el grupo parlamentario y había un acuerdo para que invitáramos a la ministra Norma Piña. Yo hablé con nuestro vocero, con César Cravioto y también con nuestro coordinador Eduardo Ramírez para formalizar esta invitación y me dijeron adelante. Tan es así que ayer mismo en la noche yo le notifiqué a nuestro coordinador Eduardo Ramírez que ya había aceptado la ministra Norma Piña porque tuvieron la gentileza de comunicarme desde anoche, antes de que se hiciera público, para que él ya tomara la conducción de esta invitación que había procedido con la anuencia de prácticamente todo el grupo parlamentario. Lo que sucede es que yo creo que nunca pensaron mis compañeras o compañeros, algunos, que no iba a aceptar la ministra. Entonces ahora sí que, pues yo confío que mañana, que va a haber la reunión otra vez del grupo mayoritario de nosotros, pues deliberemos porque ya se le había hecho la invitación, lo dijo nuestro coordinador hace un rato, estamos abiertos al diálogo, las puertas están abiertas del Senado de la República y déjame decirte, Elisa, que lo más importante, más allá de dimes y diretes, es que en este marco de la polarización política en México es muy importante que los mexicanos nos demos un espacio para abrir el diálogo entre poderes, un diálogo democrático, civilizado, respetuoso sobre el interés público, que es la justicia y el derecho que tienen todos los mexicanos a tener un poder judicial autónomo, independiente y fortalecido. Ese es el fondo del debate, que nosotros no podemos negarnos a la colaboración de poderes que nos supedita y mandata la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es una obligación de los poderes públicos, del Ejecutivo, Legislativo y del Judicial, de tener una colaboración estrecha en función de los más altos intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, al cerrarle las puertas al diálogo en el Senado, es como darle un portazo a millones de mexicanos que desean que esta colaboración entre poderes, este diálogo, se dé en beneficio de ellos. No es en beneficio de un partido, no es en beneficio de ninguna figura pública, es en beneficio de garantizar lo mejor para todo el pueblo de México y en este caso los justiciables, es decir, todos aquellos que, ¿me escuchas? Sí, todos aquellos que están necesitados de que el país cumpla con el derecho constitucional de una justicia pronta y expedita para todos. Oye, Alejandro, a mí me parece eso fantástico, pero lo que ves que están más bien en los temas de la política, más que la representación de la ciudadanía o de los intereses de la ciudadanía, o en este respeto de diálogo entre poderes y por supuesto también respeto de las autonomías, porque
pues se han dicho también muchas imprecisiones, por no decir mentiras, Alejandro, desde la más alta tribuna, que es el Ejecutivo Federal, en relación a los propios fideicomisos. Entonces creo que era una muy buena oportunidad para que también la población conociera de primera mano, y tú lo has dicho también y lo has expresado así públicamente. La semana pasada dijiste que no veías que se tocaran en estos fideicomisos los privilegios, en particular de los ministros y las ministras, y sí de los trabajadores, que si hubiera algún tipo de privilegio que se analizara y por supuesto se revisara, pero por lo pronto los que quieren desaparecer no están. Entonces, con todas estas imprecisiones, pues parece ser que nada más se quieren quedar con una retórica engañosa y no con un diálogo que pueda informar realmente a la ciudadanía. Sí, mira, yo con todo respeto creo que le están fallando los asesores al presidente López Obrador porque le están pasando muy mal los datos. Sí. En primer lugar, esta bolsa de 15,000 millones de pesos que están en esos fideicomisos no es una bolsa que tengan los ministros y las ministras a un lado de su escritorio y que le puedan meter la mano para sacar ese dinero. Eso no es cierto. Sí. No es para sus privilegios, no es para prebendas o para canonjías. Eso es una mentira. Esos 15,000 millones de pesos están en fideicomisos que están legalmente constituidos, que han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación, que no tienen observaciones, que tuvieron dos notas para que subsanaran algo hace 3 años, que ya está subsanado, y los fiduciarios, que son los bancos, y los fideicomisarios, que son los trabajadores y los integrantes del Poder Judicial, son los que están ahí, no los ministros. La Corte tiene sus fideicomisos, pero los beneficiarios no son beneficio de los excesos o privilegios de los ministros. Eso es una mentira, es para la operatividad del Poder Judicial de la Federación, para administrar su patrimonio inmobiliario, su infraestructura, su capacitación, porque además les pasamos los legisladores, les pasamos todos los tribunales federales del trabajo, por lo que tienen que habilitar inclusive salas. En México nos faltan el cuádruple de jueces, hay 5 jueces por cada millón de habitantes, es decir, estamos muy abajo de la OCDE, de lo que los países invierten en justicia. Nosotros invertimos apenas el 2% del PIB. Exacto, no necesitan que les recorten, necesitan que les den más. Y después con la reforma, por ejemplo, a la justicia, al sistema de justicia laboral, en donde, en fin, lo que tenía el Ejecutivo Federal pasó ya a la justicia federal y requieren de presupuesto para llevar a cabo eso. Hay muchísimos temas que entiendo son desconocidos para muchas y muchos de nosotros, pero que se tiene que ser muy claro. Y con todo esto, si se aprueban los fideicomisos, pues se va a ir a la Suprema Corte a que resuelvan y nada más va a engrosar el discurso pues mañoso de que quieren sus privilegios. Es decir, me parece muy delicado todo esto porque creo que se tendría que actuar de manera muy abierta, transparente y a favor de la ciudadanía. Y yo te agradezco, Alejandro, que además, siendo legislador de Morena, puedas compartirnos esta información para que la audiencia pueda estar bien informada. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luisa. Y nada más, déjame si termino. Esto es una perversidad política, hacer creer que la Suprema Corte de Justicia es la cueva de Alibaba. Eso me parece que erosiona la legitimidad de un poder público y pone en riesgo la estabilidad democrática, porque los poderes de la Unión tienen el mismo fundamento, que es la soberanía popular. También el Poder Judicial es pueblo, porque nosotros, los legisladores que somos electos por el pueblo, elegimos a los ministros y a los magistrados, por lo que ese Poder Judicial es igualmente de legítimo que el Ejecutivo, que nosotros los legisladores. Así que socavar su autonomía y su independencia es atentar contra la democracia en nuestro país. Y eso no lo vamos a permitir. Muchísimos en Morena, y vamos a defender a las instituciones de la República, como al Poder Judicial de la Federación, y sobre todo a sus trabajadores e integrantes del Poder Judicial. Te agradezco, Alejandro.
Muy buenas noches. Gracias, Elisa, por el espacio. Buenas noches. Una pausa y volvemos. Y un grupo de personas con el rostro cubierto tomaron las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el grupo lanzó una bomba molotov y petardos tanto en el interior como afuera del plantel. No puede ser, se incendiaron. Dios mío. Mira, también incendiaron por allá, creo. Ah, no. No, güey, no. No sé. Miguel Sarmiento, te encuentras en el CCH Vallejo. ¿Qué está pasando? Buenas noches. Gracias, Elisa Alanís. Muy buenas noches. En estos momentos hay movilización por parte de directivos del plantel, personal administrativo, estudiantes al interior de la puerta 1 aquí en CCH Vallejo. Esto a raíz de que un grupo de estudiantes alrededor de las 5 de la tarde, Elisa, tomaron las instalaciones con apoyo de un grupo porril denominado 3 de marzo. Lo que han indicado es que posteriormente llega pues un grupo de activistas, así también se han estado denominando, quienes son o quienes impiden que se tomen las instalaciones, y esto es lo que origina pues el enfrentamiento que ya veíamos hace unos momentos en las imágenes. Este enfrentamiento pues donde no solamente fueron petardos, bombas molotov, incluso un estudiante pues se le quemó parte de la ropa. Elisa, también hubo piedras, palos, pues todo fue lo que originó. En estos instantes, pues buenas autoridades al interior de la puerta 1 están dialogando en este caso con los estudiantes para ver qué es lo que se va a definir, en qué situación se va a quedar pues de lo que se registró esta tarde. Ha llegado Protección Civil, se espera el pronunciamiento de las autoridades de la UNAM. Lo que sí es que el 95% de los estudiantes fueron desalojados alrededor de las 5 de la tarde. Algunos padres de familia han llegado hasta este punto para poder, en este caso, recibir a sus hijos y retirarse. Se dicen preocupados por la situación que se está registrando. Lo que sí es que piden mayor seguridad y que sobre todo pues el día de mañana las clases continúan. Pero pues así está, así es lo que se está viviendo en estos momentos, a raíz, y recalcar que esto fue a las 5 de la tarde donde pues un grupo de estudiantes tomaron las instalaciones de CCH Vallejo aquí en la alcaldía Gustavo Madero. Elisa, vamos a estar pendiente de todo lo que se esté registrando y ya les estaremos dando detalles pues respecto a qué acuerdo van a llegar. Pues vamos a estar muy pendientes, Miguel, porque esto también se da a unos días de que nuevamente encapuchados lastimaron a personal de la UNAM en el CCH Azcapotzalco. ¿Te acuerdas que también lanzaron bombas molotov, incendiaron inmuebles y también hirieron al personal? Las autoridades de la UNAM indicaron que van a tomar cartas en el asunto, van a proceder contra los agresores. Veamos qué sucede en este caso. Muchísimas gracias por la información. Elisa, estamos pendientes. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó con carácter de urgente al Congreso Estatal licencia por 6 meses para separarse del cargo y contender como candidato a Movimiento Ciudadano a la presidencia. Y propuso a Javier Navarro como encargado de despacho del Ejecutivo. Y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que no se puede dudar del dinamismo, talento y creatividad del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien pidió licencia para competir por esta candidatura. Sin embargo, destacó también la trayectoria e historia de vida de Marcelo Ebrard y también suena para buscar ser el abanderado de MC en las próximas elecciones. Lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa. Les avalan, ¿quién puede dudar del dinamismo, del talento, de la creatividad de Samuel García, que tiene una aceptación en los medios? Y por otra parte, pues está la trayectoria, historia de vida, de prácticas de buen gobierno, Liceo Marcelo. Y el día de hoy, Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba subieron casi al mismo tiempo fotografías. Ella con una blusa corta y él sin camisa alguna y con el resorte, ahora sí que con el resorte de fuera. Es parte de la serie de fotos y videos que han publicado algunas de estas imágenes juntos. ¿Hay alguien con vida? ¡Rose! ¡Jack!
Bueno, así estas imágenes y la situación con los políticos y políticas que están en pre-campañas. Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto, los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy hubo varias noticias importantes, por ejemplo, en México, información del IGAE nos dice que la economía mexicana octubre viene creciendo a tasas del 3.5%, lo cual es una muy buena noticia. El miércoles, saldrá el PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, todos estaremos atentos a ello, y mañana tendremos la inflación de la primera quincena del mes de octubre. Los mercados están titubeando, abrieron en forma negativa, principalmente por dos factores. El primero, el conflicto del Medio Oriente sigue generando mucha incertidumbre y mucho miedo. Y el segundo, que es lo que más le afectó a los mercados, es que desde que hizo su discurso Jerome Powell la semana pasada, empujó el rendimiento de los bonos de 10 años hacia arriba. Y como he tratado de explicar, esto es muy importante porque hay una serie de operaciones de crédito que están atadas al rendimiento de ese bono. Por ejemplo, ni más ni menos que las hipotecas en Estados Unidos. Entonces, la tasa de referencia es muy importante para las operaciones de crédito y esta se ha venido subiendo. Hoy en la mañana este bono llegó a tocar los 5%, estaba sobre niveles de 4.80, se subió hasta el 5%, esto le afectó negativamente a las bolsas, luego curiosamente se bajó a 4.84 y entonces las bolsas mejoraron. Al final lo que tenemos fue un día de máses y menos, tenemos una pérdida pequeña del Dow Jones del 0.58%, sin embargo el Nasdaq sube 0.27 y Standard & Poor's tiene una pequeña pérdida de 0.17. El IPC en México continúa con su mala racha y pierde el 0.24. Y el peso, curiosamente en este ambiente tan volátil, gana terreno y cierra a 18.14. Había tocado en la mañana por encima de los 18.30. Yo creo que el común denominador en esta semana, que va a estar llena de noticias, va a ser la alta volatilidad. Sin embargo, yo mantengo mi optimismo moderado porque en los fundamentales, los datos reales de la economía son bastante buenos. Los reportes de las empresas al tercer trimestre que han estado saliendo nos dicen que la economía en Estados Unidos también está saliendo muy bien. Seguramente lo vamos a confirmar esto con el PIB que salga próximamente. Pero eso es lo que hay que comentar el día de hoy. Yo les deseo muy buenas noches y muchísimas gracias.